Muy buenas a todos, bienvenidos sean. Te invitamos a que puedas quedarte a escuchar el mensaje que hoy se nos ha compartido, actuando en lo sobrenatural de Dios. Te invitamos también que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Un abrazo. El título del mensaje en esta mañana es el siguiente: actuando en lo sobrenatural de Dios. Quiero que ya empecemos meditando, actuando en lo sobrenatural de Dios. Dios me hacía meditar, me hacía pensar en la palabra sobrenatural, que lo utilizamos mucho, pero el Espíritu Santo creo que me paró ahí para considerar. La palabra sobrenatural no aparece en la Biblia. Algo que nosotros resaltamos dentro de una realidad. Porque una cosa es el ámbito natural y evidentemente otra cosa es el ámbito sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? El diccionario dice que aquello que excede los términos de la naturaleza. Aquello que excede, que está por encima, más alto, más. No hay forma humana mejor de explicar un hecho sobrenatural. No hay forma científica, no hay forma dentro de los conocimientos de nuestra propia naturaleza poder explicar con claridad y con exactitud pues un hecho sobrenatural. La Biblia nos sorprende con cientos, miles de hechos sobrenaturales que ni tuvieron explicación ya en el primer pacto, ni en el segundo pacto, ni en esta dispensación de la gracia. Los hechos sobrenaturales no tienen una explicación natural, porque son sobrenaturales, excede, está por encima del conocimiento humano, de la razón humana, de la inteligencia humana, aún de la inteligencia artificial. Está, pero a miles y miles y miles de años luz de la realidad en cuanto a lo natural y lo sobrenatural. En el primer pacto vemos movimientos sobrenaturales, ¿verdad? Que hicieron que las cosas se movieran de una manera. Por ejemplo, lo sobrenatural del llamado de Dios a Abraham, a un hombre que estaba creciendo, moviéndose, desarrollándose su vida personal y familiar dentro de un territorio sumamente pagano, pero ahí sobrenaturalmente Abraham tiene encuentros con Dios y empieza a oír la voz de Dios y empieza a recibir órdenes de Dios. Yo no sé usted en el tiempo que nos ha tocado vivir después de todo lo que iba a decir conocemos, pero sigo diciendo que lo sobrenatural sigue siendo algo desconocido. No hay explicación. Pero eso no quiere decir que no estén ahí. Están ahí. Son reales. Son profundos. Son verdaderos. Y es algo que tiene que llamarnos la atención y que tiene que despertar nuestro interés. Porque en realidad lo que el Señor ha puesto en mí sobre este tema es el hecho de despertar mi interés a algo que a lo mejor nosotros hemos dejado aparcado
que hemos dejado abandonado, que hemos dejado olvidado, pero que es algo tremendo y sumamente necesario para la realidad de la proyección espiritual aquí en la tierra. Hoy vamos a ver un poquito con detalle por qué me atrevo a decir que lo hemos abandonado, lo hemos dejado y todo esto, ¿no? Ahí vemos esas manifestaciones. La propia palabra en Romanos, hablando de lo que Dios hizo a través de la vida de Abraham, un hombre ya anciano, e incluso el apóstol Pablo habla que aquello que ya estaba como muerto, ¿verdad? E incluso su mujer era estéril, no podía darle hijos, pero Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo y que su descendencia no se iba a poder contar. Dios lo sacó de su tienda para darle la orden de que mirara al cielo, y el cielo estaba completamente cubierto de miles y millones de estrellas, y le preguntó: ¿la puedes contar? Porque así será tu descendencia. Todas estas cosas son cosas que corresponden a movimientos sobrenaturales, indiscutiblemente corresponden al mundo espiritual de Dios, corresponden al poder del reino de Dios, el cual hemos sido llamados a formar parte de ello. Dios cuenta con nosotros no solamente para que contemplemos la manifestación de las cosas sobrenaturales, sino que seamos participantes de movimientos sobrenaturales. Tantas cosas, como Dios abrió el mar, como el pueblo de Israel pasó con esa columna de agua aquí, esa columna de agua, dice que pasaron como en seco. Cómo las aguas volvieron justamente cuando el ejército egipcio quería echar mano para matar a los hebreos. Todas esas cosas vinieron ocurriendo como hechos sobrenaturales. Después entramos en un tiempo nuevo, donde se está preparando una nueva dispensación y un nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús comienza su ministerio llevando a cabo un hecho sobrenatural. Algunos pueden ser que no le den mucha importancia a esa primera manifestación sobrenatural, cuando en las bodas de Caná, ustedes saben que la madre de Jesús vino a decir: mira, se han quedado sin vino. Y él le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? No es mi tiempo. Es como que Jesús se ve obligado a manifestar un hecho sobrenatural. Y empieza ese glorioso ministerio, convirtiendo el agua en vino. Dios tiene poder para convertir cosas, ¿verdad? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque para empezar a ver manifestaciones sobrenaturales, hay que creer. Hay que creer. Así desarrolló su ministerio, abrió los ojos de los ciegos, limpió leprosos, hizo andar a los paralíticos, hasta resucitó muertos. Resucitó muertos. Y voy a pararme aquí para preguntar, ¿qué pasa con las manifestaciones
sobrenaturales. ¿Será, como dicen algunos religiosos de este tiempo, que los movimientos sobrenaturales del Espíritu Santo y todo era para el tiempo de los apóstoles? ¿Será esto? Muchos se han esforzado y han manipulado y retorcido las escrituras para convencer a la gente de que todo ese movimiento sobrenatural era para el tiempo de los apóstoles. Pero hay millones y millones de casos que contradicen eso, reales. Por ejemplo, mi sanidad contradice. Yo creo que mi sanidad fue completamente sobrenatural, porque 4 años sufriéndola y habiendo probado todo tipo de medicamentos y todo esto. Entonces, y así podríamos ver cantidad de cosas sobrenaturales que están sucediendo continuamente. No, mis hermanos, las manifestaciones sobrenaturales son reales y poderosas en Dios, y Dios quiere continuar manifestando su poder. Pero usted y yo, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad de creerle a Dios. Haga un análisis rápido. ¿Le cuesta creer en una resurrección de un muerto? Ahí está el problema. Hagamos análisis rápidos. Seamos sinceros con nosotros mismos. Aquí no estamos para engañar a nadie ni para engañarnos a nosotros mismos. ¿Nos cuesta creer que un río se puede abrir y que personas puedan pasar y que puedan llegar al lugar donde Dios tiene preparado una manifestación sobrenatural? ¿Se acuerda Elías? ¿Se acuerda el carro de fuego? Hay tantas cosas que merecen nuestro respeto, merecen nuestra atención y merecen nuestra reflexión. Y también merece que reconozcamos nuestros errores, porque de seguro que lo estamos cometiendo. Yo me pongo el primero. En la parte esencial, para no ser el estorbo para que la manifestación sobrenatural de Dios, porque hermano, decir que las manifestaciones sobrenaturales no es para este tiempo, no son reales, eso es anular el poder de Dios en nuestras vidas. Es anular las promesas que Dios nos ha dado en línea con estas manifestaciones sobrenaturales. Mire, Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús hablando, ya él había llevado a cabo un sinfín de manifestaciones sobrenaturales. Se dirige con una palabra real, profunda y verdadera a sus discípulos, a la iglesia. Dice: les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores. Y aún, ¿qué? Mayores. Diga conmigo, mayores. Diga conmigo, cosas mayores. ¿Estaba mintiendo Jesús? ¿Estaba alucinando Jesús?
Estaba declarando una verdad gloriosa y poderosa que tiene que ver con nuestro compromiso con Él, nuestra realidad de relación, de comunión, de vida en el Espíritu. Mayores cosas, porque yo vuelvo al Padre y ahora os dejo a vosotros esta tarea. Las manifestaciones sobrenaturales tienen su importancia. Jesús tuvo que, de alguna manera, enseñar de que lo más importante no es que pongamos nuestra fe en las manifestaciones sobrenaturales, sino que pongamos nuestra fe en el que tiene el poder para llevarlas a cabo. Y ocuparnos y preocuparnos de entender por qué Dios hace algunas cosas. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces de una manera sobrenatural. Después Jesús mismo tiene que encargarse y decirle, venid detrás de mí, no porque creéis en mí, sino porque comisteis de los panes y de los peces. Y ahí Jesús de alguna manera confronta una triste realidad de no saber entender la esencia de las manifestaciones sobrenaturales, simplemente ceñirnos a lo que es material y natural. Jesús no perdía las oportunidades para enseñar, para poder traer claridad sobre el mundo espiritual, sobre las manifestaciones sobrenaturales. Él estaba ahí siendo un testimonio vivo del poder de Dios. Jesús, la misma palabra nos indica y nos señala, tuvo que ser atendido por el Espíritu Santo. Cuando Él fue a ser tentado al desierto por Satanás, dice que el Espíritu Santo lo llevó y salió de esa prueba lleno del Espíritu Santo y se fue a leer el libro de Isaías para confirmar que el Espíritu de Dios estaba sobre él. De la misma manera, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, está sobre tu vida. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti, porque la evidencia mayor de que hemos nacido de nuevo, porque hemos nacido del agua y del Espíritu, de la palabra de vida del Señor y del Espíritu Santo, lo que da vida a nuestra vida es el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que estaba con Jesús en la tentación es el que está contigo. El mismo Espíritu Santo que estaba para abrir los ojos de los ciegos en Jesús está contigo. El mismo Espíritu Santo que limpió al leproso está contigo. El mismo que resucitó al hijo de la viuda de Naín está contigo. Y no podemos sacudirnos la realidad de que mayores cosas de las que yo hago vosotros podréis hacer. Esto es un reto real y verdadero. No podemos dejarnos engañar ni confundir. Simplemente tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras faltas, pedirle perdón a Dios y alinearnos. ¿Para qué? Para, como dice el título, actuar en lo sobrenatural de Dios. La fe nos lleva
a lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos creen esto? Indiscutiblemente tenemos que hablar de una fe con mayúsculas, no una fe ruidosa, no es la fe que alcanzamos a pronunciar, es una fe que se convierte en una herramienta de poder en nuestra conciencia, mente y sentimientos. Llegamos a experimentar una manifestación sobrenatural ya cuando la fe de Dios empieza a germinar en nuestras vidas. Cuando la fe de Dios crece y se hace grande. Porque de esta manera seremos proyectados a los cumplimientos que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Dios nos ha dado poder para orar por los enfermos y que sean sanados. ¿Cuánto creen esto? Dios nos ha dado poder para echar fuera demonios. ¿Cuánto creen en esto? Dios nos ha dado poder para dar una palabra de vida donde hay muerte. Dios nos ha dado poder para dar una palabra de restauración, de sanidad, de aliento, de ánimo, de fortaleza. Entonces tenemos que vivir en esa dinámica, en ese ámbito. Entrar en las dimensiones de los movimientos sobrenaturales de Dios. Aprender a formar parte de ellos. Dejarnos en las manos de Dios para ser usados. Abrir nuestra boca con fe y confianza, sabiendo que el fiel y verdadero nos va a respaldar. Dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados. Dios está esperando nuestra valentía, nuestra osadía. Dios está esperando que realmente nos lancemos a creer de una manera real, contundente, verdadera, que Dios, el brazo del Señor no se ha cortado, sino que es poderoso, firme por los siglos de los siglos, para obrar, actuar, para dejarnos completamente maravillados con todas las cosas que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Permite que la fe de Dios tenga ya en ti una manifestación sobrenatural. Que no sea una fe de boquilla. Que no sea una fe que solamente te permite pronunciar cuánto quieres o amas a Dios. Una fe que vaya mucho más allá. Que te haga declarar con convicción y con seguridad la grandeza, la supereminente y gloriosa presencia, poder, majestad de nuestro Dios. La palabra del Señor en Marcos capítulo 16 nos recuerda algo sumamente importante. Cuando Jesús ya estaba dejando pues las órdenes de que la iglesia tenía que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé qué es lo que puede despertar en esta mañana tu interés para asumir la responsabilidad que las manifestaciones sobrenaturales de Dios son reales, poderosas y que
están actualizadas para el tiempo de ahora, de hoy. No sé qué es lo que el Espíritu Santo en esta mañana tiene que llegar a hacer o profundizar en nuestras vidas para que podamos llegar a ese punto de estar completamente alineados para que la gloria de Dios se manifieste. A lo mejor en cosas puntuales donde se necesita una intervención divina, un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Que no haya nada adverso, nada contrario, nada antagónico que impida que se desate esa manifestación sobrenatural y ese milagro venga sobre tu vida. Pueden ser milagros espectaculares, como pueden ser milagros profundos que entra dentro de la profundidad de lo que te está pasando en tu vida, en tus emociones, en tus sentimientos. Esa situación que arrastras años, donde no te deleitan, donde no te gozas. Estás triste, afectado por dolores, porque todo se agrava. Una cosa es venir rutinariamente a la presencia de Dios y otra cosa es venir con la gran necesidad de Dios. Los religiosos vienen rutinariamente para cumplir su ritualismo religioso. Los que tienen hambre y sed son gente que han llegado a la convicción de la gran necesidad que tienen de su Dios, de la intervención. Dios es el que me fortalece, el que adiestra mis manos para la batalla. Dios es el que levanta mi cabeza. Dios es el que me unge con aceite fresco. Dios es el que me da las fuerzas del búfalo. Dios es el que me da las alas como las de las águilas. El que me hace remontar vuelo. El que me hace andar por encima de todas las circunstancias problemáticas que quieran venir sobre mí. Son aquellos que han abandonado, han renunciado a un movimiento religioso y que vienen a la presencia de Dios con un deseo profundo de tener un encuentro. Y si a Dios le place tocar en profundidad aquellas áreas, ahí ya tienes tu milagro. Ahí ya tienes tu hecho sobrenatural. Porque no hay manera. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay la medicina inventada. Lo que está escrito, como nuestro hermano Eric comentaba, es lo que tiene vida. Echar vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Dios quiere glorificarse en esta mañana. Pero es necesario que en esta mañana podamos hacer un autoexamen, un análisis de la realidad de nuestra fe. ¿Cómo estoy creyendo? ¿Cómo estoy creyendo? Y estas señales seguirán a los que creen. Tenemos que pararnos a meditar en esto, a considerar esto. Si no, no estamos siendo sabios, no estamos usando ni un mínimo de inteligencia espiritual. Tenemos que considerarlo porque nuestra fe es la que nos mete directamente al movimiento de la gloria de Dios, donde las cosas sobrenaturales de Dios empiezan a suceder. Yo estoy convencido que muchos de los que estamos aquí necesitamos un milagro.
Un milagro es un hecho sobrenatural, no se puede explicar naturalmente, solamente está en la mente de Dios y en el conocimiento de Dios, pero Dios quiere glorificarse en ti. Para no solamente que quede escrito que para Él no hay nada imposible, sino que tú puedas realmente tener la confirmación de que para Dios no hay nada imposible. Puedes estar afectado en tu cuerpo físico, con algunas limitaciones, con algunos dolores. Y a veces estamos hablando, mire hermano, tenemos que ser muy coherentes con las tristes realidades de lo que se está desplegando en el mundo. El tema de la superfe, de la prosperidad, ha hecho tanto daño a la gente y ha confundido a tantísima gente. Pero quiero decir, una cosa no quita la otra. Necesitamos pararnos, meditar, considerar, examinar cómo estoy creyendo, cómo está mi fe. Creo que los movimientos, las obras sobrenaturales de Dios corresponden para el tiempo que me ha tocado vivir, ¿sí o no? Porque si no voy a estar en desacuerdo con la palabra, estas señales seguirán. Comienzo de una dispensación nueva. Esta dispensación no se ha movido. La dispensación de la gracia sigue su curso. Estamos en la manifestación, no solamente del libro de los Hechos, sino de los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo, su obra en la iglesia, porque la iglesia, alrededor de todo el mundo, los que son iglesia, son los que son gobernados por el Espíritu Santo. Son los que tienen la confirmación de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Son los que realmente sienten de que van en el Espíritu Santo, regresan en el Espíritu Santo, se mueven en el Espíritu Santo. Porque esa es la manifestación del poder sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo está en ti y Él quiere obrar. Él quiere glorificarse. A lo mejor tenemos que hacer una renovación de mente, pero para hacer una renovación de mente tenemos que reconocer tantas cosas, tantos errores. A Dios le gusta la transparencia, a Dios le gustan las cosas claras, las cosas puras. Y para que se mueva el poder de Dios tiene que ser en un ambiente donde usted se humilla, donde yo me humillo, donde mi corazón se quebranta, donde mi corazón se derrama. Dios obra en medio de esos movimientos. El que se humilla, Dios lo levanta. El que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Cuántas veces ni tan siquiera nos percatamos que estamos siendo humillados? Estamos arrastrando cosas. Lo estamos sufriendo en el cuerpo, lo estamos sufriendo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y simplemente porque todavía no nos hemos humillado delante de Dios. No hemos destrozado nuestro corazón, no nos hemos roto delante de Dios. Entonces, podemos buscarnos mil excusas para no sentirnos redarguidos de que pudiendo formar parte de la manifestación del poder sobrenatural de Dios, nos tenemos que andar conformando con tantas cosas que nos afectan, nos duelen, que nos impiden correr, volar, alegrarnos, gozarnos. Y tiene que ver con el enganche y el apego que tenemos a lo natural. Muchos están atrapados por lo natural. ¿Cómo pueden entrar a las manifestaciones
sobrenaturales de Dios si estamos atados a lo natural. Si nuestras prioridades están atadas a lo natural, al materialismo de las cosas visibles, aquellas que son temporales, olvidando la manifestación de la gloria de Dios. Dice que las cosas que se ven, las cosas naturales, fueron hechos de las que no se ven, de las cosas invisibles de Dios. Cuando estudiamos la vida de Abraham y leemos aquellas palabras, dice que él caminó como viendo al invisible. Se le llama el padre de la fe. Se le ha dado ese título. Pero hermano, tiene una profundidad lo que sucedió en la vida de Abraham. Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios. Y aún con sus errores y con sus equivocaciones, Abraham aprendió a creer en Dios. Y a lo mejor lo que nos está faltando a nosotros en este tiempo, para poder ser testigos de manifestaciones sobrenaturales de Dios, es estar en esa escuela de la fe. Que cada día nuestra fe vaya en aumento. Porque hay una intervención divina, porque estamos conectados con la fuente del poder. Porque estamos conectados con la fuente del autor de la fe. Y estamos ahí siendo tratados. Y ahí vienen las manifestaciones. Jesús le dijo a Marta y a María cuando se quejaban y reprochaban: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Son cosas que tienen que pararnos a reflexionar y a pensar, porque no se trata de mil fórmulas, ni se trata de no sé cuántos estudios teológicos. Simplemente se trata de entender lo que significa, representa en esencia y en profundidad creer en Dios y creerle a Dios. No te he dicho que si crees. La fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Y podríamos decir que abunda la fe muerta. No quiero ofender a nadie. Quiero que el Espíritu Santo nos confronte a todos. Y es una pura realidad de que la fe sin obra es muerta. La fe, si no está acompañada con una acción, con un movimiento. Cuando Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, algunos declaran cómo lo quería. Había que preguntar por qué lloraba Jesús. Porque él sabía que lo iba a resucitar. Lo iba a volver a la vida. Pero escuche, Jesús dio una orden en medio de esa situación, en medio del lloro, del lamento. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús dijo: quitar la piedra. Quitar la piedra. Señor, hiede ya, huele mal, es de 4 días. No importa, mi querido hermano, no importa. Aquí, hermano, no se trata de entender las cosas con la razón humana. Aquí se trata de que Dios está abriendo los ojos de nuestro entendimiento a través de la verdad eterna de su palabra, que entra dentro de la manifestación sobrenatural de Dios. Nadie puede reajustar lo que se mueve en su mente, sino usted a través de la ayuda del Señor.
Nadie puede realmente poner su mente y su corazón en condiciones para alinearlo, para que la gloria de Dios sea lo que esté imperando en su vida, reinando en su vida. Actuar con fe nos dimensiona a las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Primero he dicho, la fe nos lleva a lo sobrenatural. Actuar con fe nos dimensiona, nos mete a formar parte de los movimientos sobrenaturales de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió cuando los discípulos en obediencia esperaron en Jerusalén, en el aposento alto, la promesa de Dios para ser investidos de poder? Dice que cuando llegó ese día todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hermano, la fe sin obra es muerta. Ellos tuvieron que creerle a Dios y obedecerle a Dios y esperar el tiempo que fuera necesario para recibir la promesa del Padre. Y cuando llegó, ahí se manifestó algo sobrenatural. Dice la palabra que un viento recio de repente sopló la casa. Hubo un gran estruendo, el viento recio. Lenguas como de fuego empezaron a aparecer sobre las cabezas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar conforme el Espíritu Santo les daba que hablarse. ¿Pero qué hablaban? Por causa de la celebración de la fiesta, habían judíos prosélitos de una cantidad de provincias enorme. El libro de los Hechos lo menciona. Y dice que todos estos que sabían los lenguajes de los distintos lugares, países que venían, oían hablar a estos judíos en sus lenguajes las maravillas de Dios. Empezó un movimiento sobrenatural, glorioso. Y empezaron a suceder cosas, a cumplirse lo que Jesús dijo. Mayores cosas de las que yo hago, vosotros podréis hacer. Dice que cuando Pedro y Juan subían a la hora novena, después de ya la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, empezaron a moverse de una manera tan distinta y tan diferente. No dejaban de congregarse, no dejaban de predicar el Evangelio. Y Pedro y Juan se encontraron con un paralítico de nacimiento, 38 años ahí en la puerta de la hermosa, esperando recibir limosna de los que entraban y salían. Pero ese bendito día dice que llegó Pedro y Juan, y Pedro le dijo: míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos, cuando entramos en esta dimensión y ya tenemos la convicción y estamos seguros de que Dios va a respaldar nuestra fe, esto es algo glorioso y algo precioso que la iglesia no tendría que perderse. Por eso hago énfasis y puntualizo. Yo no sé en qué estamos fallando en este tiempo, pero es verdad que no hay todas las manifestaciones sobrenaturales que habían en el primer siglo. Y eso tenemos que reconocerlo. Y uno mira la palabra y dice: mayores cosas que estas haré. Estas señales seguirán a los que creen. No tenemos excusa. Lo único que tenemos es que reconocer
que no estamos haciendo las cosas bien. Algo no estamos haciendo bien. Las manifestaciones sobrenaturales creo que tienen una función y una misión importante. La gente se congregaba a miles alrededor de Jesús. Ahora nos buscamos no sé cuántas, pero lo importante no es el prodigio, lo importante no es la señal, lo importante no es la sanidad, lo importante no es el milagro. ¿Y por qué Jesús lo utilizaba? ¿Por qué Jesús lo usaba? ¿Por qué Jesús lo tenía muy presente en su agenda? ¿Por qué vamos a dejarnos engañar y no vamos a reconocer que algo no estamos haciendo bien? Claro que soy consciente de, mire, hoy en día una cantidad de iglesias, sin señalar a nadie y sin juzgar a nadie ni decir nombres de nadie, se piensan que las manifestaciones sobrenaturales de Dios es dar salto, brinco, correr y hacer una cantidad de cosas. Yo qué sé. Algunos empiezan a decir, ahí está el Espíritu. Pero el cojo se va cojo. El ciego se va ciego. Y lo peor del asunto es que no hay conversiones genuinas. Porque donde hay maraña y no hay esencia, no hay realidad ni nuevos nacimientos. Simplemente hay movimientos extraños que el diablo sabe utilizar a la perfección para entretener a la gente. ¿Y cuántos parece ser? El profeta, hoy el apóstol, hoy tal. Y este empieza a sacudir y tal. La gente empieza, Yo no quiero esas manifestaciones sobrenaturales en nuestra iglesia. Yo más que manifestaciones sobrenaturales tendríamos que llamarlas manifestaciones sobrehumanas. Porque nos salimos de la normalidad de nuestra humanidad para montar un circo. Pero eso no tiene que sacarnos de la realidad de que estas señales tienen que seguir. Y que si nos hemos desviado tenemos que mirar dónde nos hemos desviado. Y si algo no estamos haciendo bien, tendremos que mirar que no estamos haciendo bien. Pero Dios quiere glorificarse. Te voy a decir más, Dios tiene un milagro para tu vida. Te lo voy a repetir otra vez, pero te lo digo en convicción y en seguridad. Ponme el Espíritu Santo, ponme. Dios tiene un milagro para tu vida. Justo
El milagro que tú necesitas, Dios lo tiene. Actuar con fe, obrar con fe, movernos con fe, nos dimensiona, nos posiciona dentro de la realidad de los movimientos sobrenaturales. Podemos llegar a esa persona y tener la convicción: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Quiero leerlo literalmente este versículo. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron sus pies y tobillos, y saltando, al momento y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Iglesia, yo creo que hay mucha gente ahí esperando recibir algo de parte de Dios. En este tiempo, los portadores, presta atención, de la manifestación sobrenatural de Dios somos nosotros. Y si no está sucediendo, en primer lugar es porque no estamos portando nada. Y si no portamos, no podemos dar. No tenemos convicción. No tenemos seguridad. Y frente a la mano extendida, preferimos darle una monedita antes de darle una palabra de vida. Yo creo que en este último tiempo, digo último tiempo porque estamos en los tiempos finales, esto está llegando al final. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse y decir: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Perdona la torpeza, perdona por no responder, perdona por no estar despierto, perdona por no creerte, perdona por no obedecerte, perdona. Créanme, que hermanos, que las cosas andan por ahí. Yo no me subo aquí a echarme piedras a mi propio tejado. Yo creo que es sabio e inteligente reconocer que algo no estamos haciendo bien. Es verdad que nosotros no hacemos los locos, ni los indios, ni los apaches, pero eso tampoco nos pone en mejor posición. Todavía hay algo que tenemos que saber confrontar. Hay una carencia porque las cosas no están sucediendo. Dios quiere que sea natural para nosotros, que sea natural andar en lo sobrenatural. ¿Cuántos están convencidos de esto? Dios quiere que sea natural.
andar en lo sobrenatural de Dios. Uno se para a leer los evangelios, como comencé hablando del milagro de la transformación del agua en vino. Y vino de la mejor cosecha. ¿Sabe que había una estrategia en las bodas? Y primero ponían el vino bueno. Cuando la gente ya estaba pasada de copa, le ponían el malo y ni se enteraban. Ni se enteraban. Pero ahí hubo algo que rompió la regla. Y el vino bueno vino cuando no se esperaba. Yo no sé, en esta mañana, ¿qué es lo que tú estás esperando de Dios? ¿Y qué es lo que tú estás necesitando de Dios? Como hijo de Dios, todos los que tenemos aquí tenemos unas responsabilidades específicas frente a Dios. De ser hijos responsables, de ser hombres y mujeres que realmente están dando un buen testimonio, están siendo de ejemplo para los que están a su alrededor. Gente transparente, gente honrada, gente que sabe buscar el equilibrio en Dios, ordenar sus pensamientos, sus sentimientos, y que entran a formar parte de los movimientos sobrenaturales de Dios. Dice la palabra en Hechos, capítulo 5, verso 14 en adelante, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, en lechos, para que los que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¿Sabe que estamos en la misma línea, en la misma dispensación? Y la palabra que muchos señales, prodigios, milagros y sanidades eran hechos por la mano de los apóstoles. Y así se cumplió lo que Jesús decía, que cosas mayores de las que yo hago, vosotros podéis hacer. ¿Cuántos creen que esto es verdad? Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos, porque no fue fácil servir al Señor y dejarse usar por el Señor en ese tiempo, porque hubo una gran persecución, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando
el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella. Qué tremendo movimiento.